En Marte hay arañas. Ahora mismo. Mientras ves este video. Colonias enteras de arañas negras de hasta 1 kilómetro de ancho sobre la superficie del planeta rojo. Los satélites las han fotografiado miles de veces. Los científicos saben exactamente qué son. Y aún así, la primera vez que las ves, algo en tu cerebro se niega a aceptarlo, porque Marte se supone que está muerto. Silencioso, quieto, sin nada. Eso es casi completamente mentira. Marte está más vivo de lo que nadie te ha contado. Y los fenómenos que ocurren ahora mismo en su superficie son tan extraños, tan difíciles de creer, que cuando los veas uno por uno vas a entender por qué los científicos llevan décadas mirando este planeta con fascinación y algo que se parece mucho al miedo. No te estoy hablando del Marte de las películas, no del planeta de las cúpulas de cristal y los colonos sonrientes, no del desierto rojo silencioso de los documentales. Te estoy hablando del Marte real. El que tiene volcanes tan grandes que no puedes verlos desde su propia cima. El que tiene tormentas capaces de matar rovers que sobrevivieron 15 años. El que tiene agua fluyendo bajo su superficie y géiseres estallando desde el suelo helado cada primavera. El que guarda en sus rocas la respuesta a la pregunta más antigua que existe. Hay algo que conecta todo lo que vas a ver hoy. Una pregunta que estas arañas, estos volcanes imposibles, estas tormentas globales y este polvo rojo y tóxico que cubre todo, llevan miles de millones de años tratando de responder. Al final de este video vas a entender por qué Marte no es solo el planeta más extraño del sistema solar. Es el planeta que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre si estamos solos en el universo. Quédate, esto recién empieza. Para entender lo que Marte realmente es, necesitas entender lo que fue. Y para entender lo que fue, necesitas olvidar por un momento el planeta rojo y seco que conoces y reemplazarlo por algo completamente diferente. Hace 4.000 millones de años, Marte era un mundo radicalmente distinto al que vemos hoy. Tenía una atmósfera densa, capaz de retener calor. Tenía temperatura suficiente para mantener agua líquida en su superficie. Tenía ríos que corrían durante millones de años hacia cuencas enormes. Tenía lluvia. Tenía nubes. Tenía océanos. Todo lo que en la Tierra asociamos con la posibilidad de vida. Y los dos planetas, Marte y la Tierra, estaban pasando por ese periodo al mismo tiempo. Los mismos materiales, las mismas condiciones, el mismo ventana de oportunidad para que algo surgiera. Y entonces, en Marte algo ocurrió. Su núcleo se enfrió. Así de silencioso, así de irreversible. Cuando el núcleo de un planeta deja de moverse, deja de generar el campo magnético que actúa como escudo invisible. Y sin ese escudo, el viento solar, ese flujo constante de partículas energéticas que el Sol lanza al espacio, comienza a arrancar la atmósfera átomo por átomo. No es un proceso rápido, no es una explosión ni una catástrofe visible. Es lento, paciente, implacable. Durante miles de millones de años, el Sol fue desnudando a Marte lentamente, capa por capa, molécula por molécula. Los satélites que orbitan Marte hoy pueden ver literalmente esas partículas atmosféricas alejándose hacia el espacio detrás del planeta, como una estela invisible de historia perdida. El viento solar sigue haciéndolo ahora mismo. Cada segundo que pasa, Marte pierde un poco más de lo poco que le queda. Marte perdió su escudo, perdió su calor, perdió su agua líquida, quedó lo que vemos hoy, pero hay algo que ese núcleo frío no pudo llevarse. Algo que sobrevivió 4.000 millones de años de destrucción lenta. Sus secretos todavía están ahí, guardados en las rocas, congelados en el suelo, flotando en ese aire casi inexistente. Y algunos de esos secretos todavía están activos. Volvamos a las arañas. Para entender lo que son, primero tienes que imaginar el invierno marciano en los polos. El sol se aleja, la temperatura cae, y el dióxido de carbono de la escasa atmósfera marciana comienza a congelarse directamente sobre el suelo, formando capas de hielo seco de hasta 1 metro de grosor. Durante meses, el polo queda cubierto bajo ese manto blanco, silencioso, inmóvil, esperando. Y luego llega la primavera. El sol vuelve a acercarse, y aquí es donde ocurre algo que en la Tierra no tiene equivalente. El calor penetra el hielo transparente desde arriba y llega al suelo oscuro que hay debajo. El suelo oscuro absorbe ese calor mucho más rápido que el hielo blanco. El CO2 atrapado entre el suelo caliente y el hielo frío se convierte en gas en una fracción de segundo. La presión sube, el hielo se resiste y luego cede.
El gas explota hacia arriba como un geyser desde abajo, a través del hielo, llevando consigo material oscuro del suelo que sale disparado hacia afuera y cae alrededor del orificio en patrones ramificados de decenas, a veces cientos de metros de longitud. Desde el espacio, esos patrones parecen exactamente una cosa: arañas, con sus patas extendidas desde un centro oscuro. Perfectamente simétricas, perfectamente perturbadoras, aparecen por miles cada primavera marciana, en colonias que pueden cubrir decenas de kilómetros cuadrados. Algunas miden 45 metros, otras alcanzan 1 kilómetro de punta a punta. No son vida, pero se parecen tanto a vida que la primera vez que un científico las vio en las imágenes del satélite, tuvo que mirarlas 2 veces antes de recordar que estaba mirando un polo marciano y no una colonia de organismos bajo un microscopio. Marte tiene esa cualidad extraña e inquietante. Te hace dudar de lo que ves, y esa duda, como vas a descubrir, no siempre es equivocada. Los polos de Marte guardan otro secreto que casi nadie menciona. Ambos muestran patrones en espiral grabados en el hielo. Espirales perfectas, geométricas, de escala continental. Tan precisas que cuando se fotografiaron por primera vez, algunos científicos no podían creer que fueran naturales. Son el resultado del efecto Coriolis actuando sobre el hielo marciano. El mismo fenómeno que en la Tierra hace girar los huracanes y los tifones en direcciones opuestas según el hemisferio. Solo que aquí, en lugar de tormentas de agua y viento, crea esculturas heladas del tamaño de continentes que llevan miles de millones de años, cambiando de forma muy despacio sobre un planeta que casi nadie mira con suficiente atención. Las temperaturas en esos polos pueden caer hasta 143 grados bajo cero, tan frío que el propio dióxido de carbono del aire se congela y cae al suelo como una nevada de hielo seco. En la Tierra no tenemos nada parecido, ni siquiera cerca. Marte no es un planeta quieto. Es un planeta que trabaja en silencio, y sus polos son la prueba más visible de eso. Imagina que estás parado en la cima de una montaña. No puedes ver la base, no puedes ver los bordes, no puedes ver su perfil en el horizonte. No porque haya nubes, no porque haya niebla, sino porque la montaña es tan grande que la curvatura del planeta te impide verla entera. Eso es Olympus Mons, el volcán más grande del sistema solar. 22 kilómetros de altura, casi 3 veces el Everest sobre el nivel del mar. Más de 600 kilómetros de ancho en su base. Una pendiente promedio de solo 5 grados. 5 grados. Lo que significa que si aterrizaras en su cima, verías una llanura aparentemente plana extendiéndose en todas direcciones hasta donde alcanza la vista, sin ningún indicio de la escala monstruosa de la estructura sobre la que estás parado. No sabrías que estás en un volcán. No sabrías que debajo de tus pies hay una montaña tan alta que sobresale por encima de la mayor parte de la atmósfera marciana. En la Tierra, una montaña así no podría existir. La gravedad la colapsaría bajo su propio peso antes de que llegara a la mitad de esa altura. Marte tiene solo el 38% de la gravedad terrestre, y esa diferencia lo cambia todo. En sus flancos hay acantilados de hasta 8 kilómetros de altura. Para comparar, el acantilado más alto de la Tierra mide menos de 1 kilómetro. Y Olympus Mons no es el único rasgo geológico que desafía la imaginación. Al lado, extendiéndose como una cicatriz de escala continental a lo largo de casi un cuarto del ecuador marciano, está el Valles Marineris. Un sistema de cañones tan largo que si lo colocara sobre un mapa del mundo, cruzaría toda América del Norte de costa a costa. 4 veces más profundo que el Gran Cañón. 3 veces más largo. Con paredes que en algunos puntos alcanzan 7 kilómetros de altura. Y el fondo de ese cañón es más de 4 kilómetros más bajo que la llanura que lo rodea. Para tener una referencia, si pusieras el Everest en el fondo del Valles Marineris, su pico no llegaría a la altura de los bordes del cañón. Y nadie sabe con certeza cómo se formó. Hay una cicatriz gigante en el costado de un planeta, y la mejor explicación que tenemos comienza con la palabra probablemente. Probablemente fue una combinación de fuerzas tectónicas durante el enfriamiento. Probablemente la corteza se fracturó cuando el interior del planeta se contrajo. Probablemente el proceso duró millones de años. Probablemente. Marte guarda sus secretos bien. En la Tierra, la tormenta más grande que hayamos registrado cubrió una fracción del Océano Pacífico. En Marte, las tormentas pueden cubrir el planeta entero. No una región, no un continente, el planeta entero. Un velo de polvo tan denso que oscurece completamente el sol durante semanas, que convierte el día marciano en una penumbra permanente y anaranjada.
que reduce la visibilidad a unos pocos metros, que cubre los paneles solares de los rovers y los condena lentamente a morir de inanición energética. Fue exactamente así como murió Opportunity en 2018, 15 años funcionando en Marte. Diseñado originalmente para una misión de 90 días. 90 días que se convirtieron en 5.400. Más de 45 kilómetros recorridos en la superficie de otro planeta, cada tormenta anterior superada. Y entonces llegó la tormenta global de 2018. Comenzó como una tormenta regional en el hemisferio sur. En cuestión de semanas, se había extendido por todo el planeta. El cielo sobre Opportunity pasó de naranja a marrón oscuro, y luego a negro. Sus paneles solares dejaron de recibir luz suficiente. Sus baterías comenzaron a vaciarse. El rover entró en modo de hibernación esperando que la tormenta pasara. Y el último mensaje que envió antes de apagarse definitivamente fue una lectura de sus niveles de energía y luz solar. Los ingenieros de la NASA la interpretaron como: mi batería está baja y está oscureciendo. 13 palabras. La última transmisión de una máquina que había funcionado durante 15 años en uno de los ambientes más hostiles del sistema solar. Después de ese mensaje, silencio. Durante 8 meses, la NASA intentó contactar a Opportunity más de 1000 veces. 1000 intentos de despertar a una máquina que había pasado 15 años despertando cada mañana marciana y continuando. La respuesta siempre fue la misma: nada. Marte se lo había llevado. No con una explosión, no con un accidente dramático, con polvo, con oscuridad, con la paciencia infinita de un planeta que no tiene prisa. Marte no es hostil de manera dramática, es hostil de manera sistemática, paciente e incansable. Como si el planeta hubiera decidido que nada de lo que llega desde afuera debe quedarse para siempre. Mientras esas tormentas globales arrasan el planeta a gran escala, a escala local ocurren cosas que tienen una belleza extraña y perturbadora. Remolinos de polvo, no el tipo pequeño y casi inofensivo que ves en un desierto terrestre en verano. En Marte, los remolinos de polvo pueden alcanzar 800 metros de altura, 30 metros de diámetro, y su sombra sobre el suelo puede medir 2 kilómetros de ancho. Los rovers los han filmado pasando frente a sus cámaras como fantasmas de polvo, moviéndose en silencio por el desierto rojo. En silencio, porque Marte es casi completamente silencioso. La atmósfera es tan delgada que el sonido apenas puede propagarse. Una explosión que en la Tierra sonaría como un trueno en Marte sería prácticamente inaudible. Perseverance tiene micrófonos. Y lo primero que capturaron cuando aterrizó en febrero de 2021 fue el viento. Un sonido bajo, tenue, casi fantasmal. El sonido de un mundo que todavía está ahí, pero que hace mucho dejó de ser lo que fue. En 2008, un satélite de reconocimiento pasó sobre una ladera marciana en el momento exacto en que ocurría una avalancha. Captó en fotografía una nube de polvo de varios kilómetros de ancho, levantándose desde la base de un acantilado de 700 metros de altura. Una avalancha en tiempo real. En otro planeta, fotografiada por casualidad, porque el satélite estaba en el lugar correcto en el momento correcto. El material que cayó en esa avalancha probablemente llevaba millones de años en equilibrio precario sobre ese acantilado, esperando sin saberlo el momento exacto de colapso. Y colapsó mientras un satélite pasaba, como si Marte hubiera decidido mostrar algo. Las dunas también se mueven, oscuras, casi negras, formadas por material volcánico basáltico. Algunas tienen 700 metros de altura. Y en imágenes tomadas con meses de diferencia, se puede ver claramente cómo las crestas cambian, cómo los patrones evolucionan, cómo las dunas avanzan lentamente sobre la llanura marciana, con una dirección y una constancia que parece intencional. Un planeta en movimiento, cambiando, evolucionando, en silencio, sin testigos, hasta que llegamos nosotros. Y luego está la imagen que más me detuvo de todo lo que existe sobre este planeta. Un cráter de impacto relativamente reciente donde el calor de la colisión derritió el hielo de agua que había bajo la superficie, y el agua, por un breve instante, fluyó. Dejó rastros en el suelo marciano, pequeños canales alejándose del cráter como dedos extendidos sobre la arena roja. Como si el planeta hubiera sangrado por un momento antes de que el frío lo detuviera todo de nuevo. Agua que fluyó en Marte, no hace 3.000 millones de años. Relativamente hace poco. Eso cambia preguntas.
Y las preguntas que cambia son las más importantes que tenemos. El color rojo de Marte no es decorativo. El hierro abundante en su superficie reaccionó con el oxígeno de la antigua atmósfera y se oxidó durante miles de millones de años. El mismo proceso que hace que el metal se oxide aquí en la Tierra, solo que a escala planetaria, durante eones, cubriendo montañas, llanuras, cráteres y cañones con una capa de polvo que es, en esencia, el planeta consumiéndose lentamente a sí mismo. Pero ese polvo rojo tiene algo que casi nadie menciona cuando habla de Marte. Es tóxico. No de manera cinematográfica, de una manera mucho más silenciosa y persistente. El polvo marciano está saturado de percloratos, sales oxidantes extremadamente agresivas que en contacto con el cuerpo humano destruyen la glándula tiroides y causan daños irreversibles en el sistema endocrino. Y ese polvo no se queda quieto. Las partículas son tan pequeñas y tienen tanta carga electrostática que se adhieren a absolutamente todo lo que tocan. A los trajes espaciales, a las juntas, a los instrumentos, a cada superficie expuesta con una paciencia infinita. Es la razón por la que los ingenieros que diseñan rovers para Marte pasan años pensando en cómo proteger cada mecanismo de un polvo que va a intentar infiltrarse en todo sin prisa y sin pausa. Marte no grita, Marte susurra, y su susurro es veneno. Pero ese mismo polvo tóxico, esas mismas capas de óxido de hierro, son también el archivo más completo de la historia del planeta. La Tierra destruye su propia historia. La geología activa, el agua, los volcanes, la vida misma erosionan y transforman las rocas constantemente. Los registros del pasado desaparecen, las capas se mezclan, las pistas se borran. Marte las conserva. Cada capa de roca es una página de ese archivo. Cada mineral es una pista sobre qué condiciones existieron cuando se formó. Cada carbonato, cada sulfato, cada cristal de olivino es un mensaje de un pasado que Marte ha guardado con una fidelidad que nuestra propia Tierra no puede igualar. El planeta que parece no tener nada tiene en realidad lo más valioso que existe para la ciencia: memoria intacta. Ahora, antes de llegar a lo que todo esto significa, hay dos lunas pequeñas orbitando Marte que merecen un momento: Phobos y Deimos. Irregulares, probablemente asteroides capturados hace eones por la gravedad marciana. Phobos, la más grande, orbita el planeta en solo 7 horas y 39 minutos, más rápido de lo que Marte gira sobre sí mismo, lo que significa que desde la superficie marciana, Phobos sale por el oeste y se pone por el este, al revés de todo lo que conocemos, y cada año Phobos está 1 centímetro y 8 milímetros más cerca de Marte. Las fuerzas de marea del planeta la están frenando lentamente. Dentro de unos 50 millones de años, Phobos cruzará el punto de no retorno y las fuerzas de marea la romperán en pedazos. Marte tendrá un anillo que durará millones de años mientras los fragmentos orbitan lentamente antes de caer uno a uno sobre la superficie del planeta. El futuro de Marte ya está decidido, y ese futuro ya está en marcha ahora mismo. Hay una imagen que los rovers capturaron desde la superficie que ilustra mejor que cualquier descripción lo extraño que es existir en ese mundo. El eclipse de Phobos, la silueta irregular y dentada de esa luna pequeña pasando frente al Sol, oscureciendo brevemente la superficie marciana. Su forma asimétrica y caótica completamente diferente al eclipse perfecto y circular que vemos en la Tierra. No es hermoso de la manera en que estamos acostumbrados a llamar hermoso a algo. Es inquietante. Es honesto. Es la naturaleza caótica del universo mostrándose sin filtros desde la superficie de otro planeta. Verlo en video produce una sensación difícil de describir. La certeza de estar viendo algo que ningún ojo humano ha presenciado en persona. Todavía. Marte y la Tierra comenzaron casi iguales. Mismo sistema solar. Mismos materiales. Mismas condiciones iniciales. La Tierra mantuvo su núcleo activo. Mantuvo su campo magnético. Mantuvo su atmósfera. Y la vida surgió. Marte perdió todo eso, y quedó el archivo que vemos hoy. Pero en el periodo en que los dos planetas eran similares, en ese overlap de millones de años en que Marte tenía agua líquida y en la Tierra estaban surgiendo los primeros organismos, ¿ocurrió algo en Marte también? ¿Hubo vida antes de que el planeta la apagara? Y si la hubo, ¿dónde están sus rastros? La respuesta, si existe, está en las rocas, en las capas de sedimento del fondo de los lagos que ya no existen.
en los minerales que el agua dejó al evaporarse por última vez hace miles de millones de años. Y esas rocas existen, están ahí, esperando. Ahora mismo, sobre la superficie de Marte, hay tubos herméticos del tamaño de un lápiz llenos de fragmentos de esas rocas, sellados, numerados, depositados con precisión quirúrgica por un rover que tardó años en llegar hasta ellos, esperando el día en que una misión los recoja y los traiga a la Tierra. Cuando eso ocurra, los científicos tendrán en sus manos algo que nunca antes había existido. Material físico de otro planeta, tomado del lugar correcto, con la tecnología correcta, en el momento correcto, listo para ser analizado con los instrumentos más avanzados que la humanidad ha construido. La respuesta a si la vida ocurrió alguna vez en otro lugar del universo podría estar en esas muestras, y si la respuesta es sí, todo lo que viste hoy cobra un significado completamente diferente. Las arañas que estallan desde el suelo helado cada primavera. El volcán tan grande que no puedes verlo desde su propia cima. Las tormentas que matan rovers con paciencia y oscuridad. El agua que fluyó por un instante después de un impacto. El polvo tóxico que conserva intacta la memoria del planeta. El eclipse de una luna que avanza lentamente hacia su propia destrucción. No serían solo fenómenos curiosos de un planeta extraño. Serían los supervivientes de un mundo que alguna vez albergó vida. Los últimos testigos de una historia que Marte lleva miles de millones de años intentando contarnos. Marte no está muerto, Marte está esperando. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya sabes cuál es el siguiente video que quieres ver. Es el video sobre lo que Perseverance encontró exactamente en esas rocas, lo que los científicos vieron que los dejó en silencio, lo que hay dentro de esos tubos sellados, y por qué podrían ser los objetos más importantes que la humanidad ha fabricado. Está en el canal. Y antes de ir, una sola pregunta que me quedé pensando mientras construía este video. Si mañana confirmaran que hubo vida microbiana en Marte hace 3.000 millones de años, ¿cambiaría algo en la forma en que ves tu propia existencia? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa genuinamente leer tu respuesta.